Profe, ¿es posible que cuando usted monte los documentos los monte en otro formato? PDF, Sí, profe, a mí nunca me deja abrirlos, nada. listo. No le garantizo que lo haga en este momento, pero ahorita finalizar, vuelvo y los monto entonces todos en formato PDF, Sí, los listo. muchachos más o menos me explicaron, nosotros tenemos un grupo, ellos me explicaron de qué se trata, las cargas, cómo organizar, porque yo no los logro descargar, no sé por qué el computador me dice que desactive el antivirus y vuelva y lo active si el documento es de confianza, pero yo no sé dónde está el antivirus, profe. Ok, listo. Vale, entonces voy a atender a tu recomendación y los voy a subir en formato PDF. Bueno, muchachos, entonces arranquemos con el documento 6, que es inventarios. Es más, pues, más que el tema específico de algún método de inventar, de hacer inventarios, es como las generalidades, ¿listo? Para que contextualicemos un poco. Y codificación. ¿Ustedes ya vieron código de barras? ¿El semestre pasado vieron código de barras? Sí, señor, vimos código de barras. Ah, listo, perfecto. Entonces podemos pasar ahí como por encima con ese tema y profundizar entonces la otra semana ya en ejercicios específicamente de los métodos de inventario, cómo hacer esa contabilización. Bueno, este sí es el 6, sí. Entonces hablemos sobre inventarios, chicos. Entonces, ¿qué es el inventario? Son todos los bienes, propiedades de la empresa, materias primas, materiales y demás, todo lo que la empresa adquiere con el ánimo de volverlos a vender, en el caso de la comercialización, ¿cierto? O sea, todo lo que compramos para volverlo a vender, eso conforma el inventario. Hay diferentes tipos de inventario. Uno es de materias primas, otro es de producto terminado, que pues, cuando es comercialización, pues constituye producto terminado. Hay otro tipo de inventario que es el de bienes e inmuebles que tenga también la empresa. En el caso específico de nosotros, pues vamos a enfocarnos más en el producto terminado. ¿Listo? La idea es que cuando hagamos esa comercialización, pues en el inventario vamos a registrar aquellos productos que, tal como se compraron o se transformaron, se van a vender. ¿Sí? O sea, que tengan las mismas características, las mismas composiciones, que no hayan deterioros y demás. ¿Sí? Entonces, eso en general son los inventarios. Representa la existencia de bienes almacenados destinados a realizar la operación. ¿Cuál operación? Sea compra, alquiler, venta, uso o transformación. Entonces, dentro de compra, pues todo lo que compramos para comercializar o para vender, todo lo que tenemos en materia de alquiler, si es maquinaria y demás. Y dentro de esa misma maquinaria y elementos o herramientas están las de uso. Por eso les decía, hay diferentes tipos de inventario. Yo puedo inventariar dentro de la compañía, dentro de la bodega de almacenamiento, no solamente productos, sino también los elementos o implementos que utilizo para esa comercialización o transformación. ¿Qué más? El inventario, pues, conjunto de productos almacenados en espera de su posterior empleo, que sea, pues, más o menos próximo y que permite surtir regularmente a quienes lo consumen. O sea, lo que nosotros mantenemos en el inventario son los productos que se van a vender, pues, en fechas próximas. Dentro de las cadenas de abastecimiento de la cadena logística, pues la idea no es mantener materia prima o productos que lo único que me están generando es un costo de almacenamiento, sino que van a estar transitoriamente en mi bodega de almacenamiento, ¿sí? Esa es la idea con el inventario. Por eso en productos perecederos, pues productos alimenticios y demás, lo que llamamos la rotación de inventarios, pues cuáles son los próximos a expirar, que son los que primero deben salir a la venta, ¿cierto? Que son los que se deben comercializar para que haya una rotación de inventario y también para no mantener pues, demasiado tiempo producto o materia prima o material en la bodega, pues porque va a generar unos costos innecesarios. El inventario pues es un volumen de capital, o sea, un volumen de dinero, todo lo que nosotros tenemos en la bodega de almacenamiento pues representa plata, ¿sí? Entonces,
por lo que se debe garantizar pues esa rotación continua. A mí de nada me sirve tener, perdón, 50 millones en producto almacenado, pero pues es que resulta que esos 50 millones llevan ahí 2, 3 años, entonces me están generando unos costos adicionales por mantenimiento, perdón, por almacenamiento. Dentro del inventario se manejan dos parámetros importantes, la oferta y la demanda, ¿sí? Pues esto tiene mucho que ver obviamente también con temas de mercadeo, pero a nosotros nos impactan directamente pues la oferta y la demanda. Haciendo referencia a la oferta, la cantidad de productos que el vendedor pone a la venta, o sea, lo que yo oferto, cuántos productos voy a vender. Y la demanda es la cantidad de productos o servicios que la gente desea adquirir, ¿sí? Entonces siempre trabajamos con esos dos parámetros o con esas dos unidades de medida. Pues yo puedo decir que tengo una oferta de 5.000 unidades de producto, pero resulta que es que la demanda solo es de 1.000, ¿sí? Solo hay 1.000 personas que están interesadas en adquirir mi producto, pues quiere decir que va a tener siempre en bodega 4.000 unidades de producto, pues que no, que me están generando esos costos. Dentro de las utilidades del inventario está la capacidad de predicción, que era un poco lo que hablábamos en nuestra sesión anterior, y hay que mantener un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se procesa. Esto en el caso cuando yo produzco mi producto, ¿sí? Estoy hablando de una bodega donde hay área de producción, o dentro de lo que se necesita y lo que adquiero para vender, que es un poco el ejemplo, trayendo el ejemplo del caso de Natalie, cuánto producto, perdón, debo comprar, porque cuánto producto voy a necesitar para la venta. Entonces es importante hacer esa planeación de la capacidad, primero de mi bodega de almacenamiento, y establecer, en el caso de las empresas productivas, esos cronogramas de producción, pues para saber cuánto producto debo hacer, por así decirlo, mensualmente o quincenalmente o semestral, dependiendo los periodos de producción. Eso se programa, pues obviamente entendiendo nuestras propias dinámicas comerciales. Voy a traer un ejemplo, el de Bavaria, pues que es una empresa pues, con la que yo trabajé mucho tiempo. Entonces, nosotros programábamos la producción dependiendo de la capacidad, obviamente, de almacenamiento de nuestra bodega y también de esta demanda del producto, ¿sí? Y a quienes surtíamos nosotros. Porque la idea no es tener mercancía en la bodega, pues sobre todo productos como este que son difíciles de almacenar por su volumen y segundo por fechas de vencimiento y demás. Entonces siempre hay que hacer una planeación muy estratégica entre la producción y el almacenamiento. Hay que controlar también cuánta materia prima se requiere, cuántas piezas, en fin, todo lo que requiramos con respecto a esa producción. También hay unas fluctuaciones en la demanda. La demanda puede fluctuar si hay una reserva de inventario a la mano y esto se genera como una protección, como un blindaje. Vuelvo nuevamente al caso de Natalie, pues hubo un periodo, o en general en todas las empresas, un periodo de desabastecimiento, por así decirlo, no, perdón, desabastecimiento no es la palabra, un periodo de baja producción o nula producción, pues por todos los temas que ya conocimos en el 2020. Entonces, lo que hicieron las empresas fue abastecerse en algún momento para tener ese stock de inventario y poder suplir la demanda, o sea, poder suplir al consumidor. Si recuerdan, el año pasado ese desabastecimiento, pues Colombia no lo sufrió tanto, pero países como por ejemplo México tuvo un desabastecimiento de papel higiénico, ¿cierto? Que fue un tema mundial que nadie entendía por qué el desabastecimiento de papel higiénico, y era que dentro, digamos, de esa histeria colectiva que hubo a partir de la pandemia, pues se generó una alta demanda de ese artículo, lo que generó un desabastecimiento de muchas empresas. ¿Listo? No siempre se sabe cuánto se va a necesitar en un momento determinado, pero aún así debe satisfacerse a tiempo la demanda de los clientes o también de la producción. Entonces, lo que yo les decía hace un momento que conversábamos, y es que es muy difícil calcular o predecir cuánto voy a necesitar para tener en mi bodega, ¿sí?
lo que se puede hacer es tomar el histórico pues para entender cómo actúan nuestros clientes en esa cadena de suministro, ¿sí? Pero eso son fluctuaciones de la demanda. Quiere decir que hay periodos de tiempo donde hay artículos que se van a vender más. Por ejemplo, en un septiembre sabemos que la demanda de flores, de chocolates, de pues, artículos de amor y amistad, de peluches, pues todas esas cosas, aumenta, ¿sí? Aumenta. Entonces hay que entender esas dinámicas también por los periodos del año. En otros países que tienen las 4 estaciones, pues eso rota muchísimo más en cuanto a los alimentos, en cuanto a la vestimenta, en cuanto a todo lo que se consume, viajes y demás, aumenta la demanda dependiendo de la estación de tiempo en la que se esté desarrollando esa actividad. Por ejemplo, para diciembre, pues hay un aumento de la demanda en ciertos alimentos, la ropa, los regalos, la decoración navideña. Eso hace que se deba tener un stock o un inventario para ese periodo específicamente. Y que muchas veces pasa cuando se hace una sobreabastecimiento, pues es lo que nos va a quedar ahí y va a durar un año almacenado ese artículo o ese producto en nuestras bodegas, que va a representar un año de almacenamiento. Wilmer, levantaste la mano, cuéntanos. Profe, no, disculpa que es que me activo ahí, por favor. Ah, listo, ok. Entonces, entendemos cómo influye la oferta y la demanda en la cadena de abastecimiento. ¿Sí es claro? Parece que sí. Otro factor que puede influir en esa oferta y la demanda es el alza en los precios de producción, por ejemplo. Yo voy a comercializar, entonces la empresa que produce mi producto, va a tener un alza en sus precios, entonces yo lo que hago es abastecerme antes de esa alza, ¿cierto? Para poder tener pues como una ganancia, entre comillas, y no comprar a un precio más alto. ¿Es clarísimo eso, chicos? Sí. Sí, señor. Y la estabilidad de los suministros, entonces, dentro de esa inestabilidad de los suministros es proteger de la falta de confiabilidad de los proveedores o cuando ese artículo escasea, ¿sí? Y es difícil asegurar esa provisión constante. Por ejemplo, hace un par de años en Colombia hubo un desabastecimiento de cemento, ¿sí? De estos materiales para la construcción. Entonces hay que generar un aprovisionamiento porque cuando ya se consigue este artículo se consigue pues a precios mucho más altos y es difícil de pronto poder abastecer a mis clientes por precisamente la escasez que hay de ese artículo como tal. Y también pues permite tener esas reservas a situaciones pues no programadas como lo que vimos hace un par de meses con este buque, en fin. Entonces, esa es la idea con el tema de los inventarios y ya les había hablado entonces de la protección de precios. Nosotros tuvimos una alza de precios cuando yo estaba en la bodega de Bavaria para un 31 de octubre. Entonces, todos los clientes a nivel nacional querían comprar antes del 31 de octubre y teníamos que abastecer o producir para poder complacer esa demanda que se estaba teniendo a nivel nacional, ¿sí? De ese producto, pues para precisamente ellos comprar a un precio mucho más bajo. También los descuentos por cantidad, entonces se tienen en cuenta en los temas de inventarios porque yo puedo ganarme algunos descuentos o amortizaciones si compro determinadas cantidades de producto o de materia prima, ¿cierto? Dependiendo de mis necesidades. Menores costos de pedidos, si se compra una cantidad mayor de un artículo pero con menor frecuencia, los costos de pedidos son menores que si se compra pequeñas cantidades una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque hay unos costos de flete, de transporte, de pago de aranceles y demás, pues entonces es mejor comprar en volúmenes grandes y pagar un solo flete que estar constantemente comprando. Pero ojo, esto va a depender, porque repito, de la capacidad de nuestra bodega de almacenamiento, que lo vimos anteriormente, todo lo que implica
esa capacidad en cuanto a personal, a espacio, temperatura, bueno, todo lo que tiene que ver, que ya lo mencionamos. Los tipos de inventario, entonces hay diferentes tipos de inventario según su forma. Encontramos inventario de materias primas, todos los materiales con que se elaboran los diferentes productos, pero que todavía no han recibido ese procesamiento. Entonces, según la forma, existen de materia prima. ¿Listo? Entonces, yo compro materia prima, pero no he transformado esa materia prima en producto. Entonces, eso es un tipo de inventario. ¿Listo? Aquí en la imagen pues podemos ver diferentes ejemplos de materia prima a nivel mundial. También según la forma tenemos el inventario de productos en proceso de fabricación. Recordemos que hay artículos o productos que no se fabrican en un día, entonces hay que inventariar el proceso. Entonces una cosa es inventariar la tela, otra cosa es inventariar la camisa terminada, ¿cierto? Que ya es el artículo, y otra muy diferente es llevar un inventario de las camisas que están en proceso, puede ser las que están en corte. Entonces sabemos que hay materia prima en corte, pero ya no se llama materia prima, sino se llama producto en fabricación, ¿cierto? Entonces hay un inventario para ese producto en proceso de fabricación. Y también, según la forma, hay un inventario de productos terminados, que son los que ya tenemos listos para, o manufacturados para ser vendidos. Aquí hay un ejemplo. También, según la forma, hay inventario de suministros de fábrica. ¿Qué quiere decir? Que son los materiales con que se elaboran los productos, pero que no se pueden cuantificar de una manera exacta. Por ejemplo, lo que llamamos insumos, pintura, lija, clavo, lubricante. A veces es muy difícil, por ejemplo, en la fabricación de prendas, contabilizar cuánto hilo se gasta, cuánto caucho se gasta, en fin, esos materiales como que no son principales, son secundarios, pero que intervienen, obviamente, en la fabricación. Esto va muy ligado directamente a la contabilidad de costos, no nos vamos a meter hasta allá, pero es importante que tengamos en cuenta que eso también se debe inventariar, ¿listo? Para llevar un control, obviamente, de costos, de pues cuánto nos está valiendo el artículo. Estoy hablando en empresas de manufactura. Y también los inventarios de mercancía, aquellos bienes o productos que pertenecen a la empresa, los cuales se compran para luego venderlos sin modificarlos, o sea, sin transformarlos, que es lo que hacemos nosotros y lo llamamos comúnmente comercialización. También hay otro tipo de inventario y es según su función. Según la función, entonces hay un inventario de seguridad o de reserva. Es el que se mantiene para compensar los riesgos de paros de producción no planeados, incrementos de precio inesperado o la baja demanda de los clientes. Entonces, según su función, este inventario de seguridad, pues se hace periódicamente para entender cuánto debo tener en esa reserva dentro de mi bodega de almacenamiento. Hay un inventario de desacoplamiento, y este es el que se requiere entre dos procesos o dos operaciones que van conjuntas, o sea, que son adyacentes, cuyas tareas de producción no pueden sincronizarse. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a necesitar dos productos o dos materias primas para la elaboración de un artículo, pero no se van a fabricar al mismo tiempo. Por ejemplo, voy a fabricar un carro. Entonces primero hago toda la carrocería y todo el cuento, pero para ese carro, para terminar ese carro, voy a necesitar unas llantas, pero las llantas solo llegan solo van a intervenir en el proceso en la parte final, pero debo tener llantas inventariadas para cuando llegue ese momento final, tenerlas ya en el almacén y poder hacer el ensamblaje completo. ¿Listo? También está el inventario en tránsito y lo constituyen los materiales que avanzan en la cadena de valor. ¿Qué quiere decir? Artículos que se han pedido, pero que no se han recibido todavía, o sea, que vienen en tránsito. Por ejemplo, nosotros hacemos una producción de cerveza, ¿sí? Y esta se almacena, por así decirlo, en grandes silos, entonces sabemos que hay grandes cantidades de cerveza y viene un inventario de botellas en tránsito, ¿sí? Entonces ese también hay que contabilizarlo para entender que va a intervenir
en la finalización de esa cadena productiva. Hay un inventario de ciclo y resulta cuando la cantidad de unidades compradas o producidas indiferentemente con el fin de reducir los costos por unidad de compra o incrementar la eficiencia de la producción es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Este inventario de ciclo es cuando tenemos unidades, voy a hablar de producto terminado para enredados, cuando tengo unidades compradas y almacenadas con el fin de reducir esos costos por unidad de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que las tengo almacenadas para prever esas alzas o esos incrementos de precio y también para incrementar la eficiencia de la producción, o sea, para que la producción sea tan eficiente que no requiera yo acelerar esos ritmos en la elaboración del producto, sino que ya tengo un stock ahí dispuesto para esas necesidades inmediatas o requerimientos puntuales que tenga la empresa. No sé si es claro ese inventario de ciclo. Se fueron, yo asumo que sí. No. No, ok. No, Hombre, No, profe. profe, eso sería más o menos como los inventarios que manejan los supermercados, ¿no es cierto? Porque los supermercados ven una opción esa es cuando van a incrementar los precios, ellos compran para después subirle los precios a los productos que tienen almacenados y los que tienen Y en se, existencia. exactamente, Sacar y más se ganan, utilidad. exacto, y Exacto. se ganan el incremento que hubo de ese producto en ese momento. Eso. Eso para Ajá. las empresas de comercio, ese es el de ciclo, sí. Eso para las empresas de comercialización. Para las empresas de producción, es, por ejemplo, yo tengo, voy a inventar pocillos, que lo tengo aquí a la mano. Tengo 700 pocillos en mi fábrica, ¿cierto? Los tengo ahí almacenados, pero resulta que hubo un alza en el material con el que se fabrica el pocillo. Entonces yo lo que puedo hacer es que en la producción bajo el ritmo porque no necesito producir tantos en este momento, porque yo tengo en bodega 700 pocillos que me pueden hacer ganar tiempo para cubrir esa demanda que hay en este momento. ¿Sí me hago entender? ¿Sí que ahora un poco más claro? Sí, señor. Pues, no lo tiene. Listo. Pues yo lo asumo que yo lo tengo claro. Ok, listo. Los demás, después no digan, pero es que la única que lo tenía claro era Sandra, y de pronto Natalie, pero el resto nadie, y el resto estábamos durmiendo, bañando el perro en la casa, entonces no poníamos bolas. También, según su función, hay un inventario de previsión o estacional, ¿sí? Entonces, pues tiene un nombre muy marcado que es la previsión. Se acumula cuando una empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante esos periodos de demanda baja para satisfacer la demanda alta. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento estamos a 25 de septiembre y en este momento no nos están solicitando disfraces de Halloween. Hoy 25 de septiembre no nos los están solicitando, pero mi empresa está produciendo a un ritmo acelerado este artículo porque sabemos que dentro de un mes va a haber una demanda altísima de ese artículo. Por eso se llama de previsión, ¿sí? O estacional. Voy a aprovechar este momento donde mis ritmos de producción son bajos para cubrir de pronto esas altas demandas que van a haber en el futuro. Y acumulamos ese producto. ¿Listo? Mira, aquí nos da varios ejemplos. Yaweli, Halloween, Día de los Solteros. Pues me imagino que hace referencia a Amor y Amistad, ¿será? Los Black Friday o Ciberlunes y Navidad. Estos son ejemplos claros de esos tipos de inventarios, ¿sí? Donde yo puedo, aquí va a haber una alta demanda porque va a haber un Black Friday y Ciberlunes y digamos que esto sucede en agosto o en julio por inventar algo. Mira, aquí dice, del 27 de noviembre al 20 de diciembre. Entonces yo voy a aprovechar estas fechas anteriores para producir esto. O sea, no voy a esperar a que me llegue la demanda para empezar a producir. La voy a tener en inventario. ¿Listo? ¿Qué más? Existencias para especulación. Entonces, desde la logística, pues tanto como el cobre, el oro, la plata, se tienen, digamos, en stock o en almacenamientos, pues esto tampoco es que nosotros lo utilicemos,
para poder especular, o sea, para poder jugar con el precio y poder satisfacer esos requerimientos de las operaciones donde se necesite este tipo de producto. ¿Qué quiere decir? Que en enero bajó el valor del precio de, perdón, bajó el precio del oro. Entonces yo me voy a abastecer previendo o especulando que en marzo va a subir y entonces ahí yo puedo vender mejor porque va a haber una alta demanda de ese producto y va a estar mucho más costoso. ¿Sí? Esto funciona mucho con el precio de estos metales, funciona mucho con el precio del petróleo y, y con el precio del dólar, que es un intangible, pero también es un artículo. ¿Listo? Existencia de naturaleza regular o cíclica. Estos inventarios son necesarios para poder satisfacer esa demanda promedio durante todo el tiempo y hacer reaprovisionamiento. O sea, una existencia o una demanda regular o cíclica son, podríamos decir que artículos alimenticios o de la canasta familiar, ¿cierto? Entonces sabemos que los hogares colombianos, los 15 y los 30 del mes salen a mercar, entonces las grandes marcas hacen esos inventarios y aprovisionamientos para que los días 15 y los días 30 tenga el suficiente producto disponible. Esa es la cíclica. Y existencia de seguridad es la que se hace como protección contra diferentes variables ajenas pues de la producción. Se me tildó, muchachos, que se me tildó el computador. Listo. También, obviamente, un inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas cuando se mantiene por mucho tiempo y se deteriora o caduca un producto o se pierde o es robado o hay un daño pues inesperado de ese artículo, también hay que inventariarlo. Esto pasa mucho con esas demandas de productos que no son cíclicos, como por ejemplo artículos de Navidad. Resulta que este año está de moda las luces LED cálidas. Entonces yo hice un aprovisionamiento como bodega de almacenamiento muy alto, ¿cierto? Pensando que iba a haber una demanda alta y me quedé con más de la mitad de la mercancía. Va a volver a salir al mercado hasta dentro de un año y entre un año ya es obsoleto, ya no está de moda eso o se dañaron por el simple hecho de estar almacenados, pero hay que hacer un inventario pues, de ese producto porque eso genera una pérdida para la empresa. Y también hay sistemas de contabilización de los inventarios, de lo que hablábamos. Inventario periódico. La empresa no lleva registro continuo de su stock y sí realiza conteos de existencia al final del periodo, que puede ser al final de la semana, al final del mes, trimestral, semestral o anual, ¿cierto? Según pues, el ejercicio que ellos quieran realizar. Ese es el inventario periódico. Se hacen, pues, se plasman pues, sus resultados en los estados financieros, en los informes financieros, porque obviamente siempre que se hace un inventario periódico van a haber pérdidas, van a haber producto obsoleto, dañado, en fin. Este es de los más costosos, ¿sí? Porque si yo voy a hacer un inventario periódico, quiere decir que yo voy a parar mi empresa por 1, 2, 3 días o el tiempo que se requiera para poder bajar a piso todos mis productos y contabilizarlos. ¿Listo? Entonces es muy costoso. No se sabe con exactitud el volumen o existencia en cada momento, que quiere decir que yo hago inventario el 1 de enero y resulta que voy a hacer inventario nuevamente el 1 de enero del siguiente año. Pues yo realmente no tengo ni idea si sí corresponde a lo que hay en el sistema, a lo que hay en la bodega. Y hay un inventario que es el permanente o perpetuo, entonces es continuamente estar alimentando, tanto en el sistema como en físico, esas contabilización de producto o materia prima. Métodos para la elaboración de inventarios, miren, aquí están lo que ustedes van a investigar hoy. Está el método ABC, ¿sí? El método FIFO o PEPS, el método LIFO o WEBS. Entonces ustedes, esos tres son los que me van a averiguar y creo que promedio ponderado se los coloqué también. Los demás ya hacen parte pues como de la contabilidad de costos que no nos corresponde pues tan directamente a nosotros, pero estos son los métodos. Método del coste promedio aritmético, método del promedio armónico ponderado, método de costo promedio móvil o de saldo, método de costo básico, método del precio de venta al detal y
costo de mercado o el más bajo. ¿Listo? Estos son los métodos pues, para valorar eso que nosotros tenemos en bodega. Esto es lo que yo quiero que ustedes hoy hagan la investigación, sobre todo los 3 primeros, para que entendamos cómo se hace esa contabilización del producto. Listo, muchachos. ¿Claros hasta aquí? Sí, señor. Está. Sí, profe. Está. Sí, señor. Vamos a ver aquí unas generalidades. Esta es súper cortica. Y ya para que se vayan a hacer sus trabajos, porque están larguitos. La evaluación del ser también está interesante. Bueno, muchachos, entonces, cuando nosotros recibimos la mercancía, cuando llega a nuestra bodega de almacenamiento, y precisamente para poderla almacenar, es importante codificarla. Es importante codificar esa mercancía para poder, obviamente, almacenarla y poderla sistematizar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer pues, cuando la mercancía llega? Es realizar una inspección. Por acá me escribió alguien. Sandra nos levantó la mano. Sandrita, cuéntanos. Profe, yo le pregunto, ¿rotular es lo mismo que lo que dice usted la codificación? No, señorita. Ah, listo. No. La codificación es asignarle un... No tiene que ser código de barras, pero es asignarle un consecutivo al artículo que estamos recibiendo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un alfanumérico, puede ser solo numérico. Como especie de número, como una especie de ¿Cómo número, es? una cédula, pues. Una cédula, exactamente. Es asignarle una cédula al producto. Muy bien. Es eso. Rotular es ampliar esa información para identificar el producto, ya sea en la unitarización o en la estantería o en el vehículo donde se cargó, donde van las características generales del producto. Por ejemplo, en la rotulación uno por lo general coloca 20 unidades de 5 gramos de X producto, producto perecedero, abrir este lado arriba. Eso hace parte de todas esas características que tiene la rotulación, o los pictogramas que utilizamos, ¿cierto? Si es frágil, en fin, todo ese tipo de pictografía que se utiliza. Eso lo utilizamos en la rotulación. En la codificación es solamente asignarle la cédula, que obviamente va a tener una información exclusiva de ese producto, pero que no es necesario ampliarla tanto como en el rótulo. Sandra, cuéntanos. Profe, no, es que yo preguntaba porque por decir, cuando yo rotulo los productos que me llegan a la unidad, tengo que ponerles fecha de entrada, fecha de expedición, fecha de vencimiento y el nombre del proveedor. Entonces yo por eso preguntaba que si la codificación era lo mismo que la rotulación. No, eso que tú me estás nombrando es la rotulación, ¿sí? Ujú. Ese es el rótulo. La codificación es que, por ejemplo, tú le vas a colocar a ese primer producto que te llegó 0001A, no más. Entonces eso es para fines de contabilizar, ¿sí? Entonces tú ingresas al sistema, llegaron 800 unidades de 0001A, no necesitas más información. Ubernay. Profe, qué pena, pregunto. ¿Eso también se podría hacer como por lote, o no? Claro que sí, o sea, es dependiendo de las necesidades como tú requieras almacenar. Por ejemplo, a mí me llegan resmas de papel. Pues yo no voy a generar un código por hoja, voy a generar un código por resma o por caja de 20, o por lote, como lo queramos llamar, ¿sí? Entonces hay que ser un poquito más amplios ahí con la información y entender que esta unidad, esto es una caja, esta unidad contiene 20 resmas de papel, pero yo en términos de almacenamiento, para mí la unidad va a ser la caja por 20, ¿sí? Ya, otra cosa muy diferente es si mi empresa de distribución va a sacar resmas y las va a vender o las va a comercializar, por resma. Entonces ahí sí ya debería codificar diferente o generar un código principal y un subcódigo, el código principal para este lote o para este producto, pero que es la caja, y un subcódigo para la resma como tal. Jason, habías levantado la mano.
No, profe, era para decir eso que sí, que como la cédula era como, es como el pedido general, pues, el número de cédula es como de todo general, y simplemente al todo el lote se les asignan, como decir, un número, pues, que Un pertenezca a subcódigo. esa cédula o algo así, que lo haga, que con ese número uno se dé cuenta que pertenece a esa cédula, eso es. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un producto que viene en una caja, bueno, vamos a seguir con las más. Entonces, este se va a llamar R04-0. Quiere decir que esta es la caja. Para una resma interna voy a llamarlo R04-1 y ese es el subcódigo. ¿Listo? Sabemos que pertenece a la familia de la resma, que está el 04 va a hacer referencia o a la estantería o al pasillo que yo le quiera asignar, y el guión 1 hace referencia que es una resma que pertenece a esta familia. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos un poco más claros ahí? Sí. Sí. Ok, listo. Continuemos acá. Entonces, les decía, primero, cuando hacemos la recepción de mercancía, es importante identificar, verificar, inspeccionar y comprobar que lo que me llegó en el vehículo, ¿sí?, se ajusta a lo que pedí, o contra factura o contra el documento pues, que venga, el albarano, el documento que venga con esa mercancía. Entonces, luego de la recepción, vamos al almacenamiento, ¿cierto? Entonces, debemos almacenar, en primer lugar, el producto que esté en perfecto estado. Entonces, separo producto en perfecto estado y hago el proceso de almacenamiento, codificación y demás. Y separo, pues, la mercancía defectuosa, ya sea para devolverla, para disposición final, dependiendo lo que se haya pactado con la empresa. ¿Listo? Y luego se genera pues la clasificación en el almacén y se codifica. Entonces yo sé que el pasillo 1 es estantería y van a ir producto de baja rotación. El pasillo 2 de alta rotación. Entonces yo puedo codificar, eso me lo puedo inventar yo, la codificación interna de mi empresa. Entonces, haciendo referencia a alta rotación, P1 de pasillo 1, en fin, y yo puedo empezar a generar esos códigos para cada uno de mis productos, pero obviamente teniendo la claridad que si yo le definí A de alta rotación, P1 de pasillo 1, 4 de estantería 4 y 003 que pertenece a la resma de papel o lo que sea, pues ahí voy a encontrar ese producto y así mismo lo ingreso al sistema. ¿Listo? Entonces, dentro de la recepción, los siguientes pasos. Dar entrada al vehículo, esto es como un desglose de lo que podría ser un diagrama de flujo. Dar entrada al vehículo, aperturar las puertas del almacén para ingresar el producto, identificar nombre de proveedor, número de pedido, contar y comprobar o contrastar pedido versus facturas, revisar precios por unidades y extraer pues una muestra para verificar que si el producto está en perfectas condiciones. ¿Listo? Descargar y separar la mercancía, como ya lo dijimos. Verificar todos los nombres de la agencia, conductor, matrícula del vehículo. Esto es importante hacerlo, lo vimos en el módulo anterior. Separación de la mercancía, codificación de la mercancía, etiquetarla y por último despachar pues el vehículo vacío y ya nosotros almacenar. ¿Listo? Es importante, y esto es más a manera de tips, pues está dentro, digamos, dentro de los contenidos y casi uno no encuentra esa información. Es importante, muchachos, que cuando vayamos a recibir producto, antes que llegue ese producto, yo tener claro códigos, el código que le voy a asignar, la estantería o el espacio en la bodega donde va a quedar almacenado, que solamente sea llegar, revisar e ingresarlo al sistema. Si yo espero que me llegue la mercancía para generar un código y para luego ubicarlo, parce, entramos en pérdidas inmediatamente, porque si el volumen de recepción de mercancía es altísimo, pues ahí se nos va a volver un 8 eso, y por ahí empiezan las pérdidas de mercancía y los malos inventarios. ¿Listo? Esto lo estoy hablando como si estuviéramos creando realmente una bodega desde cero y estuviéramos empezando, pero funciona en la práctica también cuando llegamos a una bodega de almacenamiento que ya está en funcionamiento. Hay artículos que llegan nuevos, que no están codificados, entonces hay que empezar a indagar cómo es
ese proceso de codificación interno que tiene esa bodega de almacenamiento. Hay una codificación que puede ser no significativa y es sencillamente asignar un número consecutivo, un código, pues cualquiera aleatorio puede ser, que lo único que me va a dar pues es información sobre el artículo. 0001 hace referencia a resma de papel. 00002 hace referencia a lapicero. 0003 y no me da más información. Y hay una codificación significativa porque cada componente del código, o sea, cada partecita, número o letra del código hace referencia a alguna información del producto. Puedo les decir, si yo empiezo una codificación con A, que para mí dentro de la bodega significa alta rotación, A, luego P1, que significa pasillo 1, luego 04 para entender que está en la estantería 4, luego RE para decir que es una resma, RE00 para decir que es una caja, y luego RE0-01 para decir que es una sola resma de papel dentro de la caja. ¿Listo? Eso es una codificación significativa. Cada elemento me va a brindar una información de ese producto. Dentro de las ventajas de la codificación no significativa es que es pues sencilla, ¿cierto? Entonces yo sencillamente, a medida que va llegando el artículo, le voy generando el código. Es muy económica por supuesto, porque no requiere pues un mayor inversión pues de tiempo ni tampoco de sistema. Y entre las ventajas es que es difícil relacionar un artículo con código. Pues si yo digo 0001 y soy nuevo y en la bodega no tengo ni idea a qué producto está haciendo referencia. Está más expuesta a los errores. Aquí dice dislexia, y dislexia es cuando intercambiamos los números, eso puede pasar. Cuando se comete un error pues con el código no significativo es muy difícil encontrarlo, ¿sí? Es muy difícil encontrar un tipo de error de estos y hay una dificultad para reagrupar la información. Dentro de la codificación significativa, de las ventajas que encontramos es que hay una mejor posibilidad de memorización. Vean ustedes, yo ya me inventé un código, ya me lo memoricé. AP10RE-0-01. ¿Qué artículo es? Si me están prestando atención. Eso nos lo acabamos de inventar. ¿Qué artículo es, chicos? Cero para todos. Profe, es que usted habla muy rápido. AR01 no le entendimos. Es el ejemplo que acaba de poner. AP1RE-0-01. Me acaba de inventar ese código. Entonces, dentro de las ventajas de esa codificación significativa es que me permite memorizar más fácil a qué artículo y qué información me está brindando ese código. A de alta rotación, P1 de pasillo 1, 04 de estantería 4 en el pasillo 1, RE de resma, 0 de una caja y 01 de una resma que está dentro de esa caja, que está en el pasillo 1, que está en la estantería 4. ¿Listo? Entonces es mucho más significativo ese tipo de codificación. Dentro de las desventajas puede ser muy pesada, por supuesto, pues es un poco más compleja. Su elasticidad es limitada. ¿Qué quiere decir? Pues que una vez realizada esa estructura global del código es difícil poderlo modificar, ¿sí? Es mucho más difícil cambiar ese código y no se pueden prever las necesidades futuras. Quiere decir esto que si por ejemplo me llega una resma de hoja oficio y yo solo la inventé para hoja general, pues ya va a ser muy difícil esa necesidad de modificar en un futuro y especificar carta, oficio, media carta. ¿Se me hago entender? Entonces, es una de las desventajas. Pero digamos que es más las ventajas que tenemos con esa codificación. ¿Clarísimos, muchachos? Sí, Sí, profe. profe, claro. Ok. ¿A qué hacías referencia, Jason? Qué vergüenza que no leí tu comentario de sería un arma de doble filo. No, profe, ya eso fue cuando estaba mirando lo del oro y estábamos diciendo lo del oro, ¿te acuerdas? Ah, ok, que es un arma de doble filo el comprar